Hay secretos que se pudren lentamente dentro de las paredes de una casa, como una fruta que nadie ve caer detrás del mueble. Se quedan ahí, acumulando silencio, hasta que un día alguien los encuentra por accidente, y entonces ya nada vuelve a ser igual. Yo nunca fui de los que buscan problemas donde no los hay. Siempre me considero un hombre tranquilo, trabajador, de los que prefieren la paz a tener razón. Pero hay verdades que te encuentran a ti, aunque no las estés buscando. Y la que me encontró a mí tenía más de 20 años guardada en una caja de cartón, en el closet de una mujer que siempre me miró como si yo no fuera suficiente para su hija. Esta historia fue compartida en foros y comunidades en línea por personas que han vivido situaciones similares y refleja algo que muchas familias mexicanas han atravesado en silencio. El peso de los secretos que los mayores guardan y el costo que ese silencio tiene para todos los que viven alrededor. Mi esposa y yo llevábamos 12 años casados cuando su padre murió. Don Ernesto era un hombre callado, de pocas palabras, de esos que expresan el cariño con acciones y no con discursos. Trabajó toda su vida en una empresa de distribución de materiales de construcción en Puebla y aunque nunca fueron ricos, siempre tuvieron lo suficiente. Una casa propia en la colonia Anzures, coche del año, 2 hijas bien educadas. Una vida ordenada, al menos desde afuera. Mi suegra, doña Beatriz, era otro asunto. Desde el primer día que la conocí, supe que ella no me veía con buenos ojos. No era algo que dijera directamente. Ella era demasiado inteligente para eso. Pero se notaba en los detalles, en cómo comparaba, sin querer, a mi esposa con otras mujeres casadas con hombres de mejor posición. En cómo preguntaba por mi trabajo con ese tono de quien espera escuchar una mala noticia. En cómo, cuando mi esposa y yo teníamos algún problema de pareja, doña Beatriz siempre aparecía con su opinión lista, como si hubiera estado esperando el momento. Mi esposa la defendía, claro. Así es mi mamá, no lo hace con mala intención. Yo aprendí a callarme, a sonreír en la mesa familiar, a decirle, doña Beatriz, qué rico quedó el mole, aunque tuviera el estómago cerrado de la tensión. Uno aprende a convivir con las cosas que no puede cambiar. Don Ernesto murió de un infarto en septiembre, un martes por la mañana, mientras tomaba su café. Rápido, sin dolor, dijeron los médicos. Mi esposa lo tomó muy mal. Eran muy cercanos, ella y su papá. Lloraba seguido y yo trataba de estar presente, de ser el apoyo que necesitaba. El problema llegó con lo que vino después del entierro. Doña Beatriz vivía sola en esa casa de Puebla, y aunque tenía a su otra hija, Valeria, a unos 15 minutos de distancia, la idea de dejarla sola le pesaba a mi esposa. Empezamos a ir cada 15 días, primero para ayudarla con los trámites del seguro, la pensión, los papeles del notario. Después por costumbre, porque mi suegra había adoptado esa viudez con una facilidad que a mí me resultaba un poco extraña. No lloraba, casi nunca hablaba de don Ernesto, organizaba, acomodaba, tiraba cosas. Como si la muerte de su marido hubiera sido, más que una pérdida, una oportunidad de poner la casa en orden. Fue en uno de esos fines de semana que todo cambió. Mi esposa y su hermana Valeria habían decidido limpiar el cuarto de sus padres para reorganizarlo. Doña Beatriz había salido a misa con una vecina, y yo me quedé ayudando a cargar cajas y bolsas hacia la cochera. Era un sábado de marzo, hacía un calor suave, y el ambiente era de esos que engañan, de esos que se sienten normales hasta que de repente no lo son. Fue Valeria quien abrió la caja. Estaba en el fondo del closet de doña Beatriz, detrás de unos abrigos viejos, metida dentro de una bolsa de tela color vino que yo nunca había visto. Valeria la sacó pensando que serían documentos importantes,
papeles del seguro de vida de don Ernesto, escrituras de la casa, cosas así. Adentro había cartas. Muchas cartas, escritas a mano, en sobres sin estampilla, atadas con un listón café que alguna vez debió haber sido rojo. Valeria sacó una, la miró y se quedó callada tanto tiempo que mi esposa volteó a verla desde el otro lado del cuarto. «¿Qué tienes?», le preguntó. Valeria no contestó. Siguió leyendo. Y yo, que estaba en la puerta con una caja en las manos, la vi palidecer de una manera que no olvidaré en la vida. Las cartas eran de un hombre. No había nombre en los sobres, solo una inicial, una R, escrita en tinta azul oscuro, con una caligrafía cuidada, de hombre mayor. Las fechas en las cartas abarcaban casi 23 años. La primera era de 1987, la última de 2010. 23 años. Mi esposa tardó en entender lo que estaba viendo. Primero lo negó, como uno hace cuando la realidad choca con la imagen que lleva toda la vida construyendo. «Serán de una amiga», dijo, «o de algún familiar». Pero las cartas no dejaban lugar a dudas. Eran cartas de amor, cartas de un hombre que quería a doña Beatriz con una intensidad que no cabía en ninguna otra interpretación. «Beatriz, cada vez que cierro los ojos te veo. No sé cómo seguir fingiendo que no existes cuando existes en cada minuto de mi día. Lo que tenemos no lo entiende nadie porque no lo puede ver nadie, pero es más real que todo lo demás. Sé que las circunstancias no nos permiten estar juntos como quisiéramos. Pero mientras pueda verte, aunque sea una vez al mes, me basta». Mi esposa se sentó en la cama con las cartas en las manos y no dijo nada por un tiempo muy largo. Yo no supe qué hacer. Valeria caminaba de un lado al otro del cuarto, como si los pies no le obedecieran. Fui a la cocina a traer agua, no porque alguien la hubiera pedido, sino porque necesitaba mover el cuerpo para no quedarme paralizado yo también. «Quiero detenerme aquí un momento para pedirte algo, si me lo permites. Si estás viendo este video y todavía no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora. Sé que la mayoría de las personas que nos ven cada semana aún no están suscritas, y eso nos hace difícil seguir creciendo. Tu suscripción es completamente gratuita y nos ayuda más de lo que imaginas a seguir trayendo historias como esta. Dale clic en suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ningún caso. Gracias de verdad. Ahora sigamos. Cuando doña Beatriz llegó de la misa, encontró a sus dos hijas sentadas en la sala con las cartas sobre la mesa del centro. Yo estaba en la cocina, fingiendo que revisaba el teléfono. Pero escuchaba todo. El silencio que se hizo cuando ella entró duró quizás 3 segundos, pero esos 3 segundos pesaban como piedras. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria. Doña Beatriz miró las cartas, miró a sus hijas. Y en lugar de asustarse, en lugar de ponerse a llorar o a dar explicaciones, hizo algo que ninguna de las dos esperaba. Se sentó despacio en el sillón, se quitó los guantes de misa y dijo, con una calma que a mí desde la cocina me heló la sangre: «Ya sabía que algún día las iban a encontrar». No hubo negación, no hubo escena dramática. Doña Beatriz habló como quien lleva años ensayando una conversación que sabe inevitable. El hombre se llamaba Rodrigo. Era ingeniero civil, había trabajado en la misma empresa que don Ernesto durante casi una década, en los años 80. Así se conocieron, en una fiesta de fin de año de la empresa, cuando doña Beatriz tenía 32 años y llevaba 8 de casada. «¿Y papá sabía?», preguntó mi esposa con la voz quebrada. Doña Beatriz tardó en responder. Se miró las manos. «Tu papá sospechó una vez, en el 92. Tuvimos una crisis muy fuerte». Hizo una pausa. Pero decidió no preguntar más. ¿Cómo que decidió no preguntar más? Valeria se puso de pie. ¿Lo sabía o no lo sabía?
Yo creo que en el fondo lo supo siempre. Pero tu papá era un hombre que prefería la paz. La paz. Esa palabra me cayó encima como un balde de agua fría, porque yo también había aprendido a preferir la paz en esa familia. Y de repente entendí que esa paz tenía un costo que nadie había cotizado con honestidad. Mi esposa no habló en todo el camino de regreso a la Ciudad de México. 4 horas de carretera en silencio, con el paisaje de Puebla quedándose atrás y algo irrecuperable quedándose también atrás. Yo no pregunté nada. Puse música suave, paré en una gasolinera a comprarle un café de olla que ella tomó sin saborearlo y manejé. Esa noche, cuando llegamos a nuestro departamento en la colonia Narvarte, mi esposa se sentó en el piso de la recámara, no en la cama, en el piso, y por primera vez desde la muerte de su padre, lloró de verdad. No lloró a don Ernesto. Lloró algo más complicado que eso. Lloró la imagen de su padre, la que había construido en 42 años de vida, desmoronándose silenciosamente ante ella. Lloró la infancia que de pronto tenía otro significado. Lloró las Navidades, los domingos de pozole en casa de los abuelos, los viajes a Veracruz cuando eran niñas. Todo eso seguía siendo real, pero ahora tenía una sombra que antes no existía. La abracé en el piso hasta que se le acabaron las lágrimas. Y mientras la abrazaba, yo pensaba en don Ernesto, en ese hombre callado que prefería la paz. En cuántas noches habría mirado el techo de esa recámara sabiendo lo que sabía, eligiendo no decir nada, eligiendo quedarse. No sé si eso fue valentía o resignación. Quizás fue las dos cosas. Quizás en el fondo no hay diferencia. Las semanas siguientes fueron las más difíciles que habíamos vivido como matrimonio. No porque hubiera un problema entre nosotros dos, sino porque algo profundo en el suelo familiar se había movido y los dos lo sentíamos temblar. Mi esposa tuvo una segunda conversación con doña Beatriz, esta vez a solas, sin Valeria, sin mí. Fue a Puebla un miércoles que yo me quedé en la Ciudad de México con el pretexto del trabajo, pero en realidad porque sentía que esa conversación no era mía. Me contó todo esa noche por teléfono, con voz plana, como quien recita algo que todavía no termina de creer. Rodrigo había sido el amor de la vida de doña Beatriz. Así lo dijo ella misma, sin rodeos, sin pedir disculpas por la expresión. Él también estaba casado, también tenía hijos, y los dos habían decidido desde el principio que nunca destruirían sus familias. No era el plan de nadie hacerse daño. Era, según doña Beatriz, una necesidad que los dos teníamos y que ninguno de los dos podía explicar bien. La relación había terminado en 2010, no por decisión de ellos, sino porque Rodrigo tuvo un derrame cerebral y quedó con secuelas graves. Su esposa lo cuidó hasta que murió, en 2016. Doña Beatriz lo supo por una llamada de una amiga en común. Fue al entierro, sola, y no dijo nada a nadie. ¿Y las cartas?, preguntó mi esposa. ¿Por qué las guardaste todo este tiempo en tu propia casa, mamá? ¿No te importaba que papá las encontrara? La respuesta de doña Beatriz fue la que me perturbó más de toda la historia, cuando mi esposa me la repitió. Esas cartas eran lo único mío que nadie más podía quitarme. No sé cómo explicar lo que sentí al escuchar eso. Una mezcla de cosas que no se llevan bien entre sí. Rabia, tristeza, algo parecido a la comprensión, aunque no quisiera comprenderla, y sobre todo, una pregunta que me seguía dando vueltas en la cabeza y que tardé semanas en formularle a mi esposa. Doña Beatriz había guardado esas cartas como un acto inconsciente de autosabotaje, esperando en el fondo que alguien las encontrara y la liberara de ese secreto. O había sido deliberado, una forma de control, de tener poder sobre algo que el resto de su vida no le permitía tener. Mi esposa no supo responderme. Quizás no hay respuesta.
Quizás doña Beatriz tampoco la tiene, aunque diga que sí. Lo que sí cambió, de manera permanente, fue la relación entre mi esposa y su madre. No hubo ruptura total. Las familias mexicanas raramente se rompen de manera limpia. Eso no es la telenovela, así no funciona la realidad. Siguieron hablando por teléfono, siguieron visitándola en Puebla, siguieron sentándose a comer en esa mesa donde ahora había una silla vacía y una verdad que todos fingían no ver. Pero algo se había apagado. Esa admiración ciega que mi esposa tenía por doña Beatriz, ese pedestal en el que la había tenido toda la vida, ya no existía. Y paradójicamente, eso hizo que su relación se volviera más honesta. Pasaron varios meses antes de que yo pudiera procesar lo que todo esto significaba para mí, más allá de mi esposa y de la familia de ella. Porque había algo que me molestaba de una manera específica, algo que no tenía que ver con el amante de doña Beatriz, ni con las cartas, ni con la memoria de don Ernesto. Me molestaba recordar todos los años en que doña Beatriz me había mirado como si yo no fuera suficientemente bueno para su hija. Los comentarios sobre mi trabajo. Las insinuaciones sobre nuestra situación económica, el tono de superioridad moral que había usado conmigo durante 12 años de matrimonio, como si ella fuera el árbitro de lo que era correcto y lo que no. Esa mujer, que guardaba en su propio closet 23 años de cartas de un amante, me había juzgado a mí. No lo dije en voz alta, ni a mi esposa, ni a Valeria, ni a nadie. Lo guardé para mí, como uno guarda esas cosas que si las dice en voz alta suenan mezquinas, aunque sean verdad. Pero estaba ahí, ese pensamiento rondando. Un domingo de noviembre, mientras comíamos en casa de doña Beatriz, pozole rojo como siempre los domingos fríos, ella me miró desde el otro lado de la mesa, con esa expresión que yo ya conocía de memoria, esa expresión que quería decir, ¿cuándo vas a ascender en el trabajo? ¿O cuándo van a cambiar ese departamento por una casa? Y algo en mí se acomodó de una manera que no había sentido antes. Ya no me molestó. No porque la hubiera perdonado, sino porque la entendía de otra manera. Doña Beatriz era una mujer que había vivido toda su vida cargando algo que no podía compartir con nadie, que había construido una identidad pública de señora respetable, madre ejemplar, esposa fiel, como escudo para proteger la parte de ella que nadie podía ver. Y esa rigidez, ese juicio constante hacia los demás, hacia mí, entre otros, era parte de ese escudo. Cuando uno no se perdona a sí mismo, suele ser muy severo con los que tiene alrededor. No es excusa, pero es explicación. Hay algo que quiero compartir antes de continuar, porque creo que si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está llegando de alguna manera. Si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, esa sensación de descubrir que una persona cercana no era quien pensabas, comparte este video con esa persona. A veces, saber que no estamos solos, que estas cosas les pasan a muchas familias, hace toda la diferencia. Y si tienes algo que decir sobre lo que harías tú en una situación así, déjanos tu comentario. Nos encanta leer sus puntos de vista, de verdad. Mi cuñada Valeria lo llevó de manera diferente a mi esposa, más enojada, más directa. Ella necesitaba confrontar, poner en palabras lo que sentía, no guardarlo. Tuvo varias discusiones fuertes con doña Beatriz en los meses siguientes. Le dijo cosas que mi esposa nunca se atrevió a decirle. Le preguntó si alguna vez había pensado en sus hijas cuando estaba con ese hombre. Le preguntó si el llanto de don Ernesto en el 92, que Valeria recordaba vagamente, sin saber entonces qué lo causaba, había pesado en su conciencia. Doña Beatriz respondió todo con una serenidad que a Valeria le resultaba ofensiva y a mí me resultaba, en el fondo, la única forma que esa mujer tenía de sobrevivir a la conversación sin desmoronarse. Sí pensé en ustedes,
dijo doña Beatriz una vez. Por eso nunca me fui. Valeria tardó mucho en digerir eso. Mi esposa todavía lo está digiriendo. Yo también, a mi manera, porque hay algo en esa frase que es verdad, aunque duela. Doña Beatriz no se fue. Don Ernesto no se fue. Sus hijas crecieron con un padre y una madre bajo el mismo techo, con pozole los domingos y vacaciones en Veracruz, y todas las cosas que forman a una persona. Esa realidad también existió, aunque coexistiera con el secreto. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y eso es quizás lo más difícil de aceptar. A principios del año siguiente, Valeria tomó una decisión que nadie esperaba. Decidió rastrear a la familia de Rodrigo, no para confrontarlos, no para reclamar nada, sino porque necesitaba, de alguna manera, completar el cuadro, ponerle un rostro a la historia que había vivido paralela a su infancia sin que ella lo supiera. Encontró a la hija mayor de Rodrigo en redes sociales, una mujer de edad parecida a la suya, que vivía en Querétaro, que subía fotos de sus nietos y de sus plantas. Una vida completamente ordinaria, completamente ajena a todo esto. Valeria me lo contó a mí antes de contárselo a mi esposa. ¿Sabes qué es lo más raro? Me dijo, tomando café en mi cocina un sábado por la tarde, que ella no sabe nada, vive su vida, cuida sus plantas y no sabe que su papá tuvo otra cosa durante 23 años. Revolvió el café sin tomarlo. Y de alguna manera, eso me da más tristeza que todo lo demás. No le respondí nada. No había que responder. Valeria no llegó a contactar a esa mujer. Lo pensó varios días y al final decidió que no. ¿Para qué le echó encima un peso que no pidió cargar?, me dijo. Y yo pensé que esa decisión, esa renuncia a la confrontación en nombre de alguien que ni siquiera conocía, era quizás lo más maduro que había visto en todo este asunto. El tiempo hizo lo que siempre hace. No borró nada, pero le puso una pátina de cotidiano encima que lo hace más manejable. Doña Beatriz cumplió 73 años el marzo siguiente. Fuimos a Puebla a celebrar, como siempre. Ella misma hizo el mole, lo que es mucho decir, porque el mole de doña Beatriz tarda 2 días en prepararse y requiere una concentración que pocos tienen la paciencia de sostener. La casa olía a chile mulato y chocolate, y esa mezcla de especias que en México huele a hogar, aunque uno no quiera que huela así. Mis hijos, tenemos 2, de 9 y 12 años, corrieron por el jardín después de comer, y doña Beatriz los vio desde la ventana con una expresión que yo no le había visto antes. No era el orgullo de abuela que uno esperaría. Era algo más quieto, más parecido al alivio. Mi esposa se acercó a ella y le puso una mano en el hombro sin decir nada. Doña Beatriz le puso la mano encima de la mano, y las dos se quedaron así un momento, viendo a los niños jugar. Yo las vi desde lejos y pensé que ese gesto, era la única forma de reconciliación posible con ciertas cosas de la vida. No el perdón explícito, no la conversación que lo resuelve todo, sino ese contacto silencioso que dice, «Sigue siendo mía, aunque ya no eres quien creía que eras». Hubo una última cosa que marcó ese año. Mi esposa encontró, entre los papeles de don Ernesto que doña Beatriz le había dado para revisar, una nota escrita a mano. No era una carta larga ni dramática. Era media cuartilla, sin fecha, con la letra apretada de su papá. Decía más o menos esto: «He decidido no preguntar, porque algunas preguntas solo sirven para destruir lo que uno quiere conservar. Sé que no soy el único, pero sé también que soy el que está aquí, y mientras ella quiera seguir, yo seguiré también. No por debilidad, por elección». Mi esposa lo leyó 3 veces, luego me lo dio para que yo lo leyera. Lo guardo en la mente como uno de los documentos más honestos que he conocido en mi vida. Don Ernesto no era el hombre traicionado que no sabía nada. Era un hombre que sabía, que evaluó sus opciones con los ojos abiertos y que eligió.
con todo el dolor que eso implica, con toda la dignidad que cuesta mantener una elección así, eligió. No sé si lo que hizo fue lo correcto, no me corresponde juzgarlo. Lo que sí sé es que ese papel me cambió la forma de ver esa familia, de ver a doña Beatriz y de ver también algunas cosas de mi propio matrimonio que yo creía que entendía y que quizás entiendo distinto ahora. He pensado mucho en lo que significa guardar un secreto durante 23 años, no en el closet de una oficina, no en una caja de seguridad bancaria, no en el fondo de una cuenta privada de correo electrónico, en el closet de tu propio cuarto. En la misma casa donde duermes con tu esposo, donde crías a tus hijas, donde recibes a la familia en Navidad. Hay algo en eso que va más allá de la imprudencia, algo que casi parece una confesión permanente, un testimonio que uno guarda para sí mismo como prueba de que esa parte de su vida existió de verdad. Como si doña Beatriz necesitara poder abrir ese closet de vez en cuando, en los momentos de soledad, y recordarse a sí misma que ella también había vivido algo propio. Algo que no estaba en el guión de señora respetable, madre ejemplar, esposa de un hombre bueno. Algo que era únicamente suyo. No lo justifico, pero lo entiendo. Y entender, aunque no sea lo mismo que perdonar, es a veces el único camino que queda cuando ya no se puede cambiar nada. Mi esposa me preguntó una noche, muchos meses después de todo esto, si yo creía que ella podría algún día ver a su mamá de la misma manera que antes. Le dije la verdad, aunque no era la respuesta que quería escuchar. No, nunca vas a verla igual. Pero eso no significa que la vayas a ver peor, solo diferente. Como se ve a alguien cuando por fin los conoces de verdad. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo, mi papá la conocía de verdad, y se quedó. Sí, le dije, tu papá la conocía de verdad. Esa noche dormimos con la luz apagada y la ventana abierta, con el ruido de la calle de la Narvarte entrando suavemente, con el peso de todo lo vivido ese año encima de la cobija sin aplastarnos. Ya no aplastaba, ya era solo parte de lo que éramos, de lo que sabíamos, de las capas que tiene la vida cuando uno ha dejado de ser joven y empieza a entender que las personas que amamos son siempre más complejas de lo que quisiéramos. Así es la vida. Y a veces, lo que se siembra en secreto durante décadas termina por encontrar la luz, no para destruir, sino para que finalmente podamos ver con claridad todo lo que siempre estuvo ahí.